O Polo de Emprendemento de Vilanova, situado no Pazo de Vista Real, segue recibindo novos proxectos emprendedores. É o caso de Cristi. Cunha idea do que ela quere facer, descubriu esta rede impulsada pola Xunta e contactou para recibir asesoramento. Estuve indagando mediante el internet y me di con la sorpresa de que existían los polos. Me inscribí para poder guiar la idea de emprendimiento que tenía en ese momento. Y se pusieron en contacto conmigo. Y bueno, conocí a Yolanda, que empezó a guiarme en el tema de la asesoría. Son como unos socios estratégicos, los veo yo. E chegou ao Polo de Vilanova coa intención de darlle forma ao seu proxecto centrado na comida rápida de fusión. Bueno, la idea de emprendimiento o de negocio que tengo es una cocina misteriosa, bueno, mayormente conocidos aquí como Dark Kitchen, que sería de comida rápida. Bueno, yo no soy de aquí, soy peruana, entonces quería mezclar un poco los sabores de origen que tengo con los sabores gallegos, que, bueno, hacer como una fusión en lo que vendría a ser comida rápida. E aquí están guiando para conseguir que esa idea sexa viable. Me ayudan bastante en el tema de procedimientos, las ayudas, los trámites administrativos y todo el proceso, todo me van guiando, ¿no? Poco a poco me van diciendo que es factible, que no, entonces es una ayuda grandísima para todas las personas que quieren emprender y no tienen muy claro cuál es todo el procedimiento aquí, ¿no? A este Polo de Vilanova poden achegarse emprendedores das comarcas do Salnés, o Barbanza, Caldas ou Pontevedra. Cristi, por exemplo, vive na capital da provincia. Salienta a comodidade que supón para ela poder recibir asesoramento tanto de xeito presencial como de forma telemática. Eso es la facilidad que tienen porque coordinamos alguna fecha, hacemos alguna videollamada, entonces te van haciendo el seguimiento igual, ¿no? Si tienes alguna duda, igual puedes escribirles y ellos te van resolviendo y te van guiando qué cosas están bien y qué cosas no. Sendo natural do Perú, tamén celebra o acompañamento que supuxo para ela dende o punto de vista humano. Ve esta rede de polos como unha boa ferramenta para aquelas persoas que, como ela, decidan asentarse en Galicia. Para todas las personas que no son de aquí, de orígenes de Galicia, que sepan que no están solos, que existen los polos que pueden ayudarlos a emprender, a guiarlos en el emprendimiento que tengan para cualquier duda, les van a hacer una asesoría y van a hacer un seguimiento junto con cada persona que presente el proyecto que quiere, ¿no? Para que sea viable su emprendimiento. O de Vilanova é un dos 15 polos de emprendemento cos que conta a rede deseñada pola Xunta. No seu conxunto, dende a súa posta en funcionamento a mediados de 2022, xa prestaron asesoramento a máis de 2.800 proxectos empresariais en diferentes fases e realizaron máis de 7.500 titorías.